La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. La semana pasada, queridos hermanos, hablamos sobre un tema: ¿qué hacer en tiempos difíciles? Y el Señor nos dice qué hacer en esos tiempos difíciles. Hablamos sobre Segunda de Crónicas, o Segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas. Ubíquense allí, hermanos. Allí quedó parte de la predicación. Segundo de Crónicas, capítulo 7, desde el 11 al 15. Leímos allí. El tema es ¿qué hacer en tiempos difíciles? Dice la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir hasta el lugar santo. Gracias, Señor, porque tú elegiste este lugar. Lo tomaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y ya en tus proyectos estaba una iglesia de esta manera, con estas características y con este grupo de personas que te iban a adorar hoy, Señor. Y que en un solo conjunto, en una sola unidad de iglesia, íbamos a derramar nuestros corazones delante de ti, Señor. Padre, no es casualidad que aquellos que están ocupando esa silla que hoy se sientan, es porque tú los elegiste para este tiempo, Señor, para este momento. Así te pido, Señor, que tu palabra que fue leída en este momento, Señor, también impacte las vidas y los corazones de cada uno de nosotros. Tú quieres que nosotros, Señor bendito, menguemos para que tú crezcas en nuestras vidas. Tú quieres que nosotros nos humillemos para que de esa manera, Señor, nuestras vidas sean exaltadas por ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú limpies nuestros corazones, nuestras manos, nuestros pensamientos, Señor, en esta hora. Tú dices, Señor, y tú prometiste, Señor, que los de limpio corazón verán a Dios. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón esté limpio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hablamos la semana pasada de que Dios puede mandar pestilencias a su pueblo. Dijimos que es el pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare, es el pueblo de Dios que se humilla. No es un pueblo pagano, no es fuera del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que se humilla y el que ora. Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos dice que si este pueblo se humilla, ¿qué implica que este pueblo no se humille? Dice la palabra del Señor que este pueblo tiene un problema que se llama orgullo.
Cuando una persona no se humilla ante el Señor, eso indica que esa persona está arropada de orgullo. Cuando esa persona no ora, es porque tiene un problema encima. La Biblia enseña que nosotros tenemos 3 enemigos que nos tientan, que es el mundo, la carne y el diablo. Y una persona cuando no ora, cuando no busca el rostro del Señor, está arropado por la carne. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el Getsemaní: vamos, oren conmigo. Pero llega un momento donde aquellos discípulos se quedan dormidos. ¿Cuál era la situación de los discípulos? Estaban arropados por la carne. Algunos de ellos dijeron en su propia carne: Señor, haz que descienda fuego del cielo y consuma ese pueblo. Eso es carne, hermano. El Señor nos ha llamado a nosotros a tener misericordia de las personas, a orar por ellos y a tener misericordia. Leímos ese día que el orgullo hace que la atención se centre en el líder y no en Dios. Así es el orgulloso. El orgullo no es enseñable. Una persona que tiene orgullo en su corazón no tiene nada que aprender, todo se la sabe. ¿Qué me viene usted a enseñar? Si yo soy el pastor fulano de tal, soy el ministro fulano de tal y me conozco la Biblia, ¿qué me puede usted enseñar? Eso es orgullo, hermano. La Biblia nos enseña a nosotros que tanto usted como yo somos un pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, y que usted me enseña a mí y yo le enseño a usted, que usted me ayuda y yo también lo ayudo, porque así somos en el pueblo de Dios. Leímos que el orgullo hace que sus áreas de fortaleza se conviertan en nuestras áreas de debilidades. Lo que usted más sabe puede ser el área de debilidad porque ha golpeado el orgullo. En una ocasión dijo un pastor, ahorita es pastor, pero él fue médico, y él decía que él colocaba los títulos en las paredes, y él cuando pasaba y miraba los títulos en sus paredes, él decía, oye, se sentía así como orgulloso por lo que había hecho. Y él dijo en una ocasión, ya, quiten esos títulos de ahí. Y duró mucho tiempo esos títulos guardados en cajas. Y una de las secretarias le dijo, ya pasados los tiempos, le dice, hermano, tiene que volver otra vez a colocar los títulos ahí porque la gente no sabe, llega y no sabe si usted lo que es veterinario. Entonces le tocó que volver a colocar los títulos allá. La persona orgullosa estudia la Biblia solo por conocimiento, pero no por transformación. Solo por conocimiento, solo para debatir con otros, pero no para que su corazón sea transformado. Es impresionante esto. La persona orgullosa no le dará tanta importancia a la instrucción de Dios como a sus propias opiniones. Esa es una persona orgullosa. La persona orgullosa lee la Biblia y piensa que los demás necesitan escuchar esto, pero no verá el pecado en su corazón. Ese es un orgulloso. No, eso es para fulano. ¿Pero qué para mí? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ahí es donde va a actuar el Señor. El Señor espera que usted y yo nos humillemos, que usted y yo oremos, que usted y yo busquemos el rostro del Señor y que usted y yo nos convirtamos a Cristo. Entonces Él va a oír desde los cielos. Mientras tanto no. Pero Dios no oye todas las oraciones, sí las oye, pero Él no está obligado a contestar las oraciones mientras nosotros estemos en pecado, porque malacostumbraría la iglesia del Señor. Entonces la malacostumbraría. ¿Qué espera el Señor de su pueblo? El Señor lo que espera de su pueblo es que oren, que busquemos el rostro del Señor.
¿Qué implica esto? Que no estamos buscando el rostro del Señor como lo deberíamos buscar entonces. ¿Por qué la oración? La Biblia enseña que estamos en tiempo de guerra, en tiempos difíciles, y el Señor nos colocó a nosotros armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia. Y entre una de esas armas poderosas entregó la oración. La oración es poderosa para destruir fortalezas en las vidas de cualquiera. Y también porque es el medio de comunicación con Él. Hay un hilo de comunicación entre la tierra y el cielo y se llama la oración. Es la oración. No podemos vivir en armonía con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Y no hay acuerdo alguno sin obediencia. Si el Señor nos pide, oren en todo tiempo, debemos hacerlo. Es orar en todo tiempo. Billy Graham dijo que no está determinada la victoria por nuestras propias estrategias humanas, influencia o poder económico, sino está determinado por Dios, pero a través de la oración. Es a través de la oración que usted determina la victoria en su vida. Es a través de la oración. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a estar leyendo ese Éxodo capítulo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí está hablando sobre la guerra con Amalek. ¿Quién fue Amalek? Amalek fue un pueblo que mientras salía Israel de Egipto, Amalek viene detrás de Israel y elimina, le quita la vida a los niños, a mujeres embarazadas que venían en la parte de atrás del pueblo de Dios. Todo el pueblo iba adelante caminando, pero el repechaje venía atrás. Venían mujeres embarazadas, venían ancianos, venían enfermos, y ellos venían atrás y el ejército iba muy adelante. Cuando ellos vienen y atacan al pueblo de Israel y hacen una matazón de personas en la parte de atrás, el Señor había decidido destruir a Amalek. Y aquí lo vamos a ver en este versículo 8. A este Amalek. Amalek no pelea limpio, hermanos. Amalek nunca pelea limpio. El pecado nunca es limpio. Cada uno de nosotros tenemos un Amalek con el cual luchamos y debemos vencerlo. El Señor dice, venzan ese Amalek que está en su vida y está en mi vida. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisid. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisí, Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte.
La victoria sea para Jehová de los ejércitos. Aquí vemos algunos aspectos que la Biblia nos enseña. Uno es que tenemos un Amalek que quiere golpearnos por la retaguardia, porque él no pelea de frente. El pecado es así. El pecado no pelea de frente, sino por la espalda, y cuando usted está débil y cuando usted esté cansado. Mientras usted está débil en la oración, está cansado en algún problema, viene Amalek y quiere destruirle. El Señor dice aquí que Moisés se fue a un lugar alto a orar. Y mientras él levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando él se cansaba, muchas veces usted se siente cansado de orar. Muchas veces sucede eso. Amalek cobra ventaja sobre usted. ¿Qué implica que Aarón y Hur vengan y sostengan los brazos de Moisés? Lo que implica es que usted y yo necesitamos ayuda de otro hermano que nos ayuden a sostener en oración. Eso es lo que implica. Que yo no puedo vivir solo, luchando solo. Es usted que me puede ayudar a mí en oración. Soy yo que te puedo ayudar a ti en oración. Y de esa manera podemos sostenernos. Hermano, no luche solo. No luche solo. Comente lo que a usted le está sucediendo con alguien que usted le tenga confianza. Coméntelo. Dígale, hermano, me sucede esto, pero no luche solo. Busque otro hermano que te ayude a sostener en oración. Pero Aarón y Hur no solamente sostuvieron las manos de Moisés, sino que buscaron una piedra y colocaron a Moisés en la piedra y lo sentaron allí. ¿Qué implica esto? Que esa piedra representa a alguien, hermano. Cristo es la roca de mi salvación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿En quién descansamos entonces? En Cristo descansamos. Jesucristo en una ocasión dijo, yo soy la puerta. El que entrare por mí. Él es la puerta. Él es quien abre las puertas y nadie puede cerrar. Y cierra y nadie puede abrir, dice la palabra del Señor. Él es la puerta. El Señor le dice a su pueblo, al pueblo de Dios, no al mundo, si se humillare mi pueblo. Necesitamos humillarnos, hermano. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios y decirle al Señor, sin ti nada podemos hacer. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Eso lo dijo el salmista, ahí lo acabamos de cantar. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Los apóstoles lo dijeron en una ocasión a Jesús. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? No, hermano. Solamente a los pies de Cristo. ¿Para quién es la oración entonces? ¿Para el mundo? No, no es para el mundo. Es para los hijos de Dios. Jesucristo en una ocasión les dijo, ustedes deben orar así, porque los apóstoles le decían, Señor, enséñanos a orar, no sabemos cómo hacerlo. Y el Señor le dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empiece a darle esa gran oración que hoy conocemos como la regla de oro de la oración. Enséñanos a orar. ¿Pero por qué orar? ¿Y para qué orar? Hay preguntas que nos hacemos. ¿Por qué debo orar? En cierto modo, la oración es uno de los aspectos más misteriosos, hermano, más misteriosos del andar cristiano. Es un misterio. Tú conversas solo y crees que estás conversando solo. Dios está allí. Créalo, hermano. Créalo que Dios está ahí. Hubo un hombre que se le acercó a Jesús, un centurión, y le dijo, Señor, te pido que sanes a mi siervo,
El Señor le dice, iré a tu casa. Le dice, no, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Mi casa no es digna de que tú entres allí. Señor, yo tengo soldados que están sujetos a mí. Y aquel que le digo yo vaya, él va. El que le digo ven, él viene. Di la palabra y solo se hará. Que reconoció aquel centurión que la autoridad está en Cristo. Di la palabra y solamente se hará. Y le dijo, ve. Y cuando él llega a casa, le dice, ¿a qué hora empezó a sanar aquel siervo? Y él le dice, como a tal hora. Dice, esa fue la hora que me dijo Jesús que fuese a ver el siervo. Porque Dios tiene poder para sanar, hermano. Dios tiene todo el poder. En cierto modo, la oración es uno de los aspectos más misteriosos del andar cristiano, pero es el más poderoso. En una ocasión, una anciana estaba orando y dándole gracias al Señor porque no tenía que comer durante el día. Y aquella anciana le decía, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me puedes sostener. Gracias, Señor. Tú prometiste que si tú alimentabas a los pajarillos, ¿cuánto más valgo yo, Señor? Gracias por el alimento que tú proveerás. Y aquella anciana oraba con fervor allí en un cuarto. Mientras tanto iba pasando un brujo. El brujo escucha la oración de la anciana pidiéndole alimento al Señor. Y va y le dice a una muchacha, mira, agarra este mercado que está acá, tómalo y llévaselo a la anciana. Y dile a la anciana, aquí te traigo este mercado. Llega la joven, lleva el mercado, toca la puerta de la anciana abre y cuando mira es la bolsa de mercado. Pero el brujo le había dicho a la joven, le dice, cuando ella pregunte, ¿quién envió este mercado? Usted le va a decir, el diablo lo mandó. ¿Se da cuenta? Lo que quería hacer el brujo. El diablo lo mandó. Ok. La muchacha llega, toca la puerta, sale la anciana. Cuando ve el mercado le dice, aquí traigo un mercado para usted. La anciana de gozo empezó, gracias Señor, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te alabo, Padre, decía ella. Muy contenta la anciana. La joven no espera que algo le pregunte la anciana. Le dice, señora, ¿usted no va a preguntar quién envió este mercado? Entonces la ancianita le dijo, no es necesario, porque yo sé que cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Hasta el diablo tiene que obedecer, amén. Así es, hermano. Hasta el diablo tiene que obedecer, porque Dios ha mandado. Levántate, le dijo a un hombre que tenía más de 40 años, en una silla, allí acostado, en una camilla. Y él esperaba que agitaran el agua. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Señor, pero nadie me mete a aquel estanque. Nadie me ayuda. El Señor le está preguntando, ¿quieres ser sano? Él esperaba un ángel, pero Dios vino a su encuentro. El Dios de los cielos, el Dios de las tierras. ¿Sabe usted? Usted no necesita ningún ángel, hermano. Usted tiene el poder para hablar con el Dios grande que hizo los cielos y que hizo la tierra. Agárrese de ahí, hermano. Tome valor y ore. Ore al Señor. Derrame su corazón delante de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿Dios realmente está escuchando mi oración? Sí, hermano. Sí está escuchando su oración. Pero Dios puede esperarse en muchas ocasiones. Él te puede decir, espérate un poco, todavía no estás listo para recibir tal cosa. O el Señor te puede decir, sí, rotundamente sí. O te puede decir, no, absolutamente no. Señor, pero no, absolutamente no. Si nuestras oraciones tienen un efecto en nuestras vidas, sí lo tienen. Sí tienen un efecto poderoso en nuestras vidas.
¿Cómo debemos orar? Jesucristo lo dijo. Ustedes oraréis así: Padre nuestro. ¿Quién es tu Padre? El Dios de los cielos, ¿verdad? Bueno, a Él clama, a Él pide y Él hará contigo, porque si tú eres su hijo, Dios te va a ayudar, hermano. Dios lo va a hacer. Oramos porque es un privilegio que Dios nos ha otorgado a los hijos de Dios. Por eso oramos. Es un privilegio de Dios. Dios está muy por encima de nosotros, completamente santo y comprensible en la medida en que Él se nos revela a nosotros. Un hombre como usted y como yo, pero era un profeta de Dios. En el tiempo en que el rey Usías había muerto, dice la palabra del Señor que Isaías estaba orando cuando de repente mira como el cielo abierto y donde está el Señor sentado en un trono blanco y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo y volaban serafines de un lugar a otro. Y él dice: oh Señor, soy un hombre muerto. Soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. Porque yo habito en un pueblo que es inmundo y de labios inmundos, y yo soy así. Y los serafines con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas cubrían su rostro para no ver a Dios. Y él está viendo a Dios. Dice: no, pues estoy muerto. Dice que voló uno de allí con una tenaza, con un carbón encendido, y tocó los labios y le dijo: quitada es tu culpa, perdonado tu pecado. El Señor quiere que nosotros, en la manera que nosotros nos humillemos al Señor, empecemos a acercarnos más a Él, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La oración, eso es lo que genera, es una comunión con Él, con el Padre. La oración es su invitación a conocerlo. Cuando el Señor dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Él quiere que usted le conozca cada día más. Él lo quiere. El Señor puede traer situaciones difíciles a su vida para que usted le llame en oración. ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí, le está pasando porque Dios quiere que usted se acerque en oración. Si usted no le pasa, no le sucede nada, se quedará allí toda la vida. El Señor quiere que usted le conozca en oración. En tiempo de crisis debemos orar como Daniel oró, pidiendo perdón, clamando al Señor por su misericordia y por un pueblo que tenía 70 años en el exilio. Él estaba confesando sus pecados y los pecados de aquel pueblo. Él dice la palabra del Señor que él buscaba el rostro de Dios en ayuno y en oración. En ayuno, hermano, y en oración. Hay cosas que nosotros debemos hacer, y es a través del ayuno, a través de ayunar. Dice la palabra del Señor que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la fe. Necesitas fe, necesitas creer. Eso sale a través del ayuno. Si aumenta la fe a través del ayuno, aumentamos la fe. Daniel estaba orando, intercediendo por él y por su pueblo. Daniel no solo pidió perdón por sus pecados, sino también por los de su nación. Nosotros debemos analizar esto.
Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su pueblo. Necesitamos humillarnos para que este pueblo, Venezuela, sea sanado, completamente sanado, hermanos. Pero ¿quién se humilla? ¿El impío? No, el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, querido hermano. Somos nosotros los que sabemos orar. Somos nosotros los que le pedimos al Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta nación, por los líderes, sin un corazón lleno de rencor, con un corazón perdonador. No ver a los que están al mando de este país con odio, porque si no, esa oración no llegará a ningún lugar. Debemos orar con un corazón perdonador. Sí, lo perdonamos, Señor. Perdonamos a fulanos que nos han hecho tanto daño, Señor, y han hecho tanto daño a este pueblo. Lo perdonamos y te pedimos que tú restaures esta nación, Señor. Es la manera correcta. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Así dice. Jesús lo dijo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar al Señor. ¿Sabe? El Señor no se cansa. De pronto usted se puede cansar de pedirle al Señor, pero Dios no se cansa de escucharle. Porque esa es la intimidad que Dios tiene con usted, es a través de la oración. Pedro estaba encarcelado en una cárcel de pronto muy oscura, llena de moho y de tantas cosas allí, metido con un cepo, no sé, encadenado, con guardas. Y mientras él estaba encarcelado allí, había un pueblo orando por él. Había un grupo de hermanos que creían en el poder de la oración, que creían en que Dios puede hacer algo a través de la oración en la vida de Pedro. Mientras él está orando, el Señor envía a su ángel que le saque de la cárcel de manera sobrenatural. El ángel se le aparece, las cadenas se caen y están los guardias allí. De repente se abren las puertas. Él le dice, amárrate los calzados y camina. Se amarra los calzados y empieza a caminar. Y él piensa que es como un sueño, algo así. Cuando sale la primera puerta, la segunda y luego pasa en la puerta de hierro, dice la Biblia. Él luego de que sale allá afuera, el ángel le deja. Listo, lo sacó. Y él se va corriendo a casa de la mamá de Juan Marco. Y cuando él llega allí, está el grupo de hermanos orando. Qué impresionante. Están orando allí. Están clamando por Pedro y clamando por muchas situaciones. Y llega una jovencita llamada Rode que también estaba allí orando. Pero hay problemas que cuando nosotros estamos orando a veces no creemos que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Y aquella jovencita mira y ve que es Pedro por el cual están orando, al que al otro día le van a quitar la cabeza. Ella mira, cierra la puerta. ¿Es Pedro? Y se va corriendo a decirle al grupo, es Pedro el que está afuera. Imagínense usted, lo dejó afuera Pedro. Y ellos le dicen, ¿estás loca, muchacha? Ellos estaban orando por Pedro y tampoco creían, hermano. Qué impresionante. ¿Será que también nosotros somos así? Yo creo que de cierta manera sí somos así. Porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, dice la Biblia, se escribieron. Es un ejemplo para nosotros. Que muchas veces oramos a Dios
y no creemos lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Hombres de poca fe, dice el Señor. Hombres de poca fe. Dios se nos revela en la oración. Es su invitación a conocerlo. Él lo desea, hermano. Él desea que usted en oración le busque. Pero tenemos un problema con relación a la oración, que era lo primero que les iba a hablar hace rato. El problema es que tenemos 3 enemigos que nos tientan: el mundo, la carne y el diablo. ¿Sabe que la carne está en nosotros? La carne quiere dormir, la carne quiere comer mucho. La carne es la mata de la flojera espiritual, hermano. Esa es la carne. La carne no quiere que usted ore. La carne no quiere que usted busque el rostro de Dios. No quiere eso. La carne quiere que usted se cale 2 horas viendo novelas. Eso quiere la carne. La carne quiere que usted simplemente vea películas de Netflix. Eso quiere la carne. La carne quiere matar tu tiempo. El tiempo que Dios te ha dado, la carne quiere eliminarlo de alguna manera. Crucigramas, revistas de X cosas, y tú estás matando el tiempo viendo todo ese tipo de cosas. Esa es la carne. La carne quiere matar tu tiempo. La oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios. Eso es lo que hace la oración. La oración profundiza nuestra relación con Dios. La profundiza cada día más cerca del Señor a través de la oración. Podemos orar sabiendo que Cristo sintió nuestro dolor, nuestras cargas, nuestras enfermedades. Él lo sintió también. Usted no puede pensar que no, como es Dios, Jesucristo vino, pero como Él era Dios, entonces no sintió nada. No, hermano. Cristo también fue defraudado. También Cristo fue herido. También Cristo fue menospreciado. Cristo también fue defraudado en todos los aspectos. A Cristo también lo dejaron solo sus discípulos. Aquellos que dijeron: estaremos contigo, Señor. No, cuánto te quiero, Señor. Le daban abrazos y besos a Jesús. ¿Cuánto queremos a Jesús? Y en el problema de la dificultad de Jesús, lo dejan solo. Jesús les dice: oren conmigo. Y ellos se quedan dormidos. Y Él oraba intensamente. Hasta sudor, dice que caían como gotas de sangre de lo que sentía Jesús allí. Pero sus discípulos lo dejaron solo. No hubo una ayuda, un apoyo moral allí. De pronto, hermano, usted está orando al Señor para que Dios quite ese sufrimiento que usted lleva. Pero el Señor te dice esto, como se lo dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Que nosotros seamos débiles para Él mostrar su fortaleza en nosotros. Hagámonos débiles, hermano, para que el Señor muestre su fortaleza en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Hebreos 4, 15. Él también sufrió lo que usted sufrió, o lo que usted sufre, por donde usted está pasando. Jesucristo también pasó un desierto 40 días y 40 noches. Jesucristo también tuvo hambre, hermano. Él fue así. Capítulo 4, versículo 15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Tremendo. Jesucristo fue tentado en todo. Todo lo que usted se le puede imaginar fue tentado Jesús. Pero, aquí hay un pero. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó. Sin pecado. Fue tentado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos al Señor? A través de su palabra. Intimamos con el Señor a través de la oración. Así nos acercamos al Señor. Y la otra manera es congregándonos. Así nos acercamos al Señor. La palabra de Dios, la oración, y venimos y nos congregamos acá. Una manera de acercarnos a Cristo. Esa es la manera. Oramos porque se nos demanda hacerlo. Jesús lo dijo. En el Salmo 104, el salmista escribe y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así lo dice. Pablo dijo en una ocasión, oren sin cesar, continuamente. Él también lo dijo, no se inquieten por nada, más bien oren y rueguen al Señor. No nos inquietemos, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice el Señor. La oración debe ser parte de nuestra vida, orar y rogar por su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Otro de los puntos que vamos a tratar es, se convirtieren de sus malos caminos. La palabra convertirse viene del hebreo, shub, S-H-U-B, shub, ese es convertirse. Y significa volverse, alejarse, enderezar, negar, reflexionar, cambiar. Y habla de una palabra aquí que se llama costumbres. Y es dejar. Dejar. ¿Qué nos quiere decir el Señor allí? Que en el convertirnos debemos dejar cosas. Estos verbos indican lo que es convertirse. La palabra camino es derek, D-E-R-E-K, derek. Eso significa camino. Y es pisado, es el curso de la vida o el modo de acción. Es el curso de la vida. La idea es convertirse de los malos caminos, es cambiar el curso de la vida o el modo en que estabas acostumbrado a vivir. Tenemos un modo acostumbrado a vivir. Es que yo soy así, hermano. Sí, hermano, pero la Biblia dice que no podemos ser chismosos. Es que yo soy así. Es que yo soy así. Mentiroso, hermano. Soy así. No, es convertirse de los malos caminos, dice la palabra del Señor. La Biblia dice, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida. Eso es lo que quiere el Señor. Cambia el modo en que estás acostumbrado a vivir. Cambia esa costumbre.
No es que nosotros celebramos las noches de Halloween y hasta la abuelita se viste de bruja. ¿Se da cuenta usted, hermano? Pero vienen a una iglesia y decimos, somos cristianos, y levantamos el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo está arriba, pero hasta la abuelita se viste de bruja porque es noche de Halloween. Tremendo. Es una costumbre. Cambia tu manera y tu costumbre de vivir. No es que cuando no se hacen las cosas como yo digo, es que me amarro unas calenteras, hermano. Imagínese usted. Si las cosas no se hacen como usted dice y usted se amarra unas calenteras porque otro las hace diferente. No, hermano, cambie su manera de vivir. Tiene que cambiar su manera de pensar. La Biblia enseña que el que usa bien la palabra, edifica. El que la usa bien, dice edifica. Pero el que la usa mal, destruye. Destruye. Con la misma palabra. Con la palabra de Dios usted puede edificar. Pero con la palabra de Dios usted puede destruir también. Hay que usarla bien, dice la palabra del Señor. Usarla bien. Cuando la persona edifica, la Biblia le llama vida. Cuando la persona está edificando bien, la palabra de Dios le llama vida. Cuando destruye, la Biblia le llama muerte. Lo que la Biblia dice es que en tu boca está la vida y está la muerte. Así lo dice la Biblia. En tu boca, en mi boca, está la vida y está la muerte. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo los regañas? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Edificas o puedes destruir? Es que este muchacho no sirve para nada. Pues no va a servir para nada porque mamá, que tiene poder en su boca, se lo está diciendo al niño, y la fe viene por el oír. No va a servir para nada. Convertirse tiene que ver con una palabra que se llama revocar, y revocar es: yo revoco en el nombre de Jesús toda palabra que le he dicho a este muchacho. Eso es convertirse, hermano. Es revocar. Es que esta muchacha lo que sirve es para coquetearle a los muchachos. No lo diga, hermano. No diga eso. Esa muchacha va a terminar coqueteándole a los muchachos toda la vida. No debe hacerlo. El poder de la palabra está en la boca. Podemos bendecir y podemos maldecir. Y el Señor colocó en nuestras vidas la oración. Y es con nuestra boca que nosotros hablamos, que con nosotros le decimos al Señor. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, hermano. Tengamos mucho cuidado. Porque el Señor dice que no pueden salir dos nacientes por una sola. Agua amarga y agua dulce. No, no. Tomo de la amarga y tomo de la dulce. No, no. O eres cristiano que hablas la palabra de Dios correctamente, o eres del mundo. ¿Cómo te estás identificando? No hables cosas que destruyen. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice la Biblia, a fin de dar gracias a los oyentes, a los que te están escuchando. Cuidado con la palabra que sale de nuestras bocas. Yo he estado en partes donde hay hermanos que tienen finca, y hermanos pueden levantar un animalito de una patada porque él es bravo. Le pasa el animalito y lo golpea. Dice malas palabras, pero es cristiano. Y ora al Señor: te bendigo, Señor, con esa boca llena de suciedad. Una cosa es aquí, otra cosa es allá afuera.
¿Qué pasa? Una fruta dañada no se puede comer, puede enfermarte. Y un lenguaje corrupto también enferma. Un lenguaje corrupto, soez, grosero, mal hablado. Eso daña también el corazón del hombre. Alguien dijo que es difícil abrir un contenedor de basura y degustar su belleza. ¡Qué belleza y basura! Abra un contenedor de basura y usted le dice, uy, yo no había visto una basura tan hermosa como esta basura. No, hermano. Usted al abrir un contenedor, usted quiere quitar la cara de allí. Se da cuenta porque está lleno de suciedad. Así hay bocas. Hermanos, y así hay bocas de cristianos. O que se dicen llamar cristianos. Pero la boca parece un contenedor de basura. Impresionante. Tengamos cuidado con lo que hablemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en su oportuno socorro. Con nuestra boca oramos al Señor, por lo tanto, tengamos cuidado. Primero a los Corintios capítulo 15, 33 y 34 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. En otra parte, otra Biblia dice las malas compañías, pero aquí es malas conversaciones. Tenga cuidado con lo que usted está conversando con su hermano. Tenga mucho cuidado. O si usted está conversando de otro hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo, dice el texto. Primero a los Corintios capítulo 15, 33 y 34, eso lo dice. Para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Pero yo hice la oración, eso no implica. También los testigos de Jehová oran. Los musulmanes también oran. Y por eso ellos no son hijos de Dios. Eso es otra cosa. Cuando no nos comportamos adecuadamente, es el nombre de Dios que es avergonzado. Cuando no nos comportamos adecuadamente, es el nombre de Dios que es avergonzado. De manera que si usted y yo nos humillamos, oramos, buscamos el rostro del Señor y nos apartamos de los malos caminos, Él nos va a perdonar, hermano. Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, nuestra familia. Un hombre llega de su trabajo y por lo general el hombre promedio llega del trabajo cansado. Fue mucho el trabajo que hizo durante el día. Somos así, hermano, trabajamos duro, ¿verdad? Viene muy cansado, se quita los zapatos, tira los zapatos por allí, porque tiene un problema, no es ni ordenado ni es limpio. No por ahí salen los hermanos. Pero se quita los zapatos. De pronto hay algunos que son muy ordenados y colocan los zapatos allí. Pero van rápidamente y buscan el control del televisor. ¡Pam! Prendieron el televisor. Se sentaron. ¡Ay, que descansar! Empezaron a ver televisión allí y llega la niña de 4 o 5 años. Quiere jugar con papá. Cuando se pone a jugar con papá, el papá quiere quitarse la niña de sus brazos porque él está cansado. Entonces le dice, va y busca colores y busca 2 hojas en blanco y empieza a hacerle dibujitos y le dice, mami, siéntate aquí y coloré. Se la quitó de encima y sigue viendo televisión el hombre. Cuando de repente la niña le llega otra vez y le dice, le toca acá y le dice, papi, ya terminé. ¿Cómo me la quito de encima? Llega y busca una revista con un mapa y le dice, mira mami, ¿a ti te gusta ordenar las cosas? Sí. Mira, vas a ordenar
vas a ordenar el mundo. ¿Sí? ¿Te gustaría? Le dice la niña, sí, yo quiero ordenar el mundo. Ok, él la corta en varios pedazos y le da como que si fuera un rompecabezas. Y llega la niña y él dice, sí, va a durar como media hora esa niña buscando cómo armar el rompecabezas. A los 5 minutos la niña lo toca otra vez y le dice, papi, ya terminé. Qué impresionante, qué niña tan inteligente. Cuando él revisa, sí, hermana, está todo listo, bien ordenado. ¿Cómo hiciste, mami? Le dice el papá. Ella le dice, no, es que por la parte de atrás estaba la cara de un hombre. Y yo me fijé en la cara de ese hombre y armé el mundo. ¿Qué implica esto, hermano? ¿Cómo se resuelve el mundo? ¿Y cómo se arregla tu mundo? Es primero si ordenas tu vida. Es así. Ordena tu vida, hermano. Resuelve las cosas que están en tu vida que todavía no has resuelto. Y entonces verás que tu mundo va a cambiar de ahora en adelante.